Buenas noches, buenos días. Iniciando el año dijimos que Osiris de León tenía que venir obligado una vez al mes, pero porque es parte del equipo y porque queríamos que estuviera, pero las circunstancias te han obligado a volver muy rápido, Osiris de León, porque tenemos una información y una realidad que de verdad advertiste en una época y ahora te toca comentar, explicar. No sé si para que no siga ocurriendo o para que los daños no sean fatales. Pero antes de comenzar, saludamos la presentación del libro más reciente de Hamlet Hermann, Camaño, biografía de una época. Algunos dicen que es una recopilación de libros anteriores. Hamlet insiste que es un enfoque distinto de la vida de Francisco Alberto Camaño Deñó. Solo lo sabrán ustedes si adquieren el libro, lo leen y lo comentan. Camaño, biografía de una época, ya está en las librerías. Felicitaciones de nuevo a Hamlet por este libro. Y tienen preparación otro, Hamlet no descansa. Rubén Lamarche está con nosotros hoy, va a hablar de cine y literatura y de todos los temas que él sabe abordar y sabe comentar, y él está asustado porque él se enteró ahora de lo que ocurre en Los Prados. Eso le pasa a estos artistas, tú sabes, que ellos van a sentir el estremecimiento y será el tsunami y van a preguntar cuando ya sea tarde. Osiris, quien ve las imágenes en Los Prados, cree que eso no es cierto, que eso o fue en otra época o es en otro país o no es aquí. Y como siempre ocurre, pésele a quien le pese, ¿a quién llama uno para que explique? A Osiris de León. ¿Qué está pasando en Los Prados, Osiris? Fíjate, Carmen, en Los Prados tenemos un problema que no es nuevo. Es un problema muy viejo. Los Prados, San Jerónimo y la Castellana era una antigua laguna. Y la gente iba ahí 35, 40 años atrás a cazar patos. Era una zona de agua. Entonces, esas lagunas forman gruesos depósitos de arcilla. Pero ese depósito de arcilla está ubicado encima de un manto de una caliza cavernosa. Entonces hay flujos subterráneos. ¿Qué ocurre? Que para no construir un alcantarillado pluvial como debía ser, ahí lo que han hecho son pozos filtrantes. Y eso que tú ves ahí en esa imagen, esa camioneta que está hundida en ese sinkhole, en ese hundimiento cavernoso, un día te vas a encontrar con una vivienda o con un edificio en las mismas condiciones en que viste esa camioneta. Espérate, tú has explicado aquí hundimiento de puentes. Sí. Tú has explicado aquí estremecimiento, consecuencias de estremecimiento telúrico. Tú has hecho aquí el mapa de la ciudad, donde hay roca, donde hay arcilla. Pero esto a cualquiera lo estremece. Mira, Rubén, las imágenes. Y eso es ahí en Los Prados Ahí, y ayer. en la calle Font Bernard. Pero es que no puede ser. Que Así eso, es. Y eso eso estaba sin un advertido. temblor, sin una inundación. Así mismo. Bueno que tú lo señalas. Eres bastante precisa al decirlo así. Y eso sin un temblor. Imagínate un temblor después de 2, 3 días de lluvia que encuentra el terreno de Los Prados saturado y con esos fenómenos de disolución que tenemos debajo. Lo que habría. Con un ayuntamiento que está aumentando la densidad sin chequear las características del suelo. Eso es grave y es peligroso. Los Prados forma parte o está construido sobre una laguna, tú dices. Sí. Es la Entonces hay arcilla. Es la misma conexión. Eso era parte de Fernández, de los terrenos de Ludovino Fernández. Porque también en Paraíso hay una zona así. Sí. Y la pradera observa también. que la roca caliza no aparece en ninguna parte de ese sector. Tú excavas para una cisterna y nunca encuentras la roca. Solamente encuentras arcilla, tanto así que tú puedes excavar con las manos. Si ha llovido y el terreno está blando, tú puedes excavar un pie con las manos, con las simples manos, y no estoy exagerando. Cualquier persona con pico y pala excava un hoyo de 5 metros de largo, por 4 de ancho, por 3 de profundidad para una cisterna, sin tener necesidad de buscar un compresor y un martillo neumático. ¿Qué te dice eso? Que es todo arcilla blanda. Y esa arcilla tiene la particularidad que cuando entra en contacto con el agua, tiende a lavarse. Y tú lo probaste muchas veces cuando tú eras niña. Tú estabas jugando con un puño de lodo, ponías el puño cerrado debajo de la llave
y cuando tú abrías el puño no había nada dentro. ¿Y si dónde está la arcilla? Se lavó con el agua. Por eso el río es sucio cuando llueve intensamente, porque la arcilla entra en una suspensión coloidal. Y ese vaso de agua sucia que tú sacas del río crecido, cuando tú lo pones sobre la mesa, tú ves que 10 minutos más tarde el agua está limpia y la arcilla de nuevo está abajo. Eso pasa en ese sector. La arcilla está ahí, entra en una suspensión coloidal con el agua. ¿Y qué hace el agua? Se la lleva. Entonces, como hay un flujo subterráneo, sigue llevando y va lavando. Y de repente, como dice el campesino, se ha comido toda la masa que está debajo y el techo, que es la acera, el contén, la calle y parte de la vivienda, tiende a colapsar. Y por eso tú ves esa camioneta, como de repente el dueño la deja en la marquesina y la encuentra después en un foso profundo. Una pregunta, de la misma manera yo he notado como visitante al sector Los Prados, que sucede tanto cuando llueve como cuando hace mucho calor. La arcilla se traslada, se mueve. Cuando hace mucho calor en Los Prados dicen, esto es algo coloquial, ¿no? Dicen que aquí las casas suenan cuando llueve. El suelo parece moverse, de hecho, y tú encuentras hendiduras donde antes no había. Lo mismo pasa cuando llueve. Entonces, por ejemplo, en Los Prados hay serios problemas con las cisternas, precisamente por eso. Ahora estoy atando cabos. ¿Que el agua es sucia? No, que el agua es sucia no, que las cisternas las hacen en 2 minutos, pero la arcilla no aguanta el cemento, el recubrimiento de cemento, y eventualmente se rasga el cemento porque no tiene roca para sustentarlo. Lo mismo sucede con los árboles ornamentales que plantaron en Los Prados, que los siguen plantando hoy. No recuerdo la especie específica de árbol, pero es un árbol de una raíz muy profunda que levanta, que llega Caucho será, ¿verdad? Sí. Hay algunos árboles de caucho, pero creo que ese no es de lo que más abunda. He visto también laurel ahí en la zona. Creo que es laurel, que levanta las aceras y llega Sí, el laurel levanta la acera. Y me dicen que hace cuevas, subterráneas inclusive. ¿Quién autoriza, con lo que tú has descrito y con lo que anota Rubén, porque tiene familiares que residen ahí, quién autoriza construcción entonces en una zona que es de peligro, yo pienso? El Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento. Planeamiento urbano tiene que levantar la cartografía de cualquier sector y en función de las características del suelo y el subsuelo establece cuál es la capacidad de carga y en base a esa capacidad de carga cuál es la densidad ocupacional. En un suelo rígido como la Nacaona, la Sarasota, la Bolívar, donde hay una roca caliza extremadamente rígida, tú puedes levantar una torre de 100 pisos de altura y no hay problema. Ahora, en los prados, ¿por qué siempre ha habido esa normativa de baja densidad? Porque el suelo tiene baja capacidad de carga. Eso que decía Rubén, de que la arcilla se mueve, es que la arcilla tiene la particularidad de hincharse cuando recibe agua. Correcto. El agua entra en la molécula y ella comienza a hincharse. Es lo que la gente llama la expansividad de la arcilla. La arcilla se expandió. Y entonces cuando ella está expandiéndose, empuja la pared y la pared comienza a crujir. Y ese es el sonido que escucha. Si fuera roca... Parece una esponja. Tú ves una masa de arcilla y parece una esponja. Tiene agujeros, es como una porosidad, entiendo yo. Osiris siempre cita un pasaje bíblico que lo usan los geólogos. Sí, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. El hombre prudente construye su casa sobre la roca, el hombre insensato construye su casa sobre el suelo. Ha habido una proliferación en Los Prados que he observado como visitante continuo, asiduo a Los Prados. Hay pocas construcciones de más de 20 años o de más de 10 años en Los Prados de más de 2 pisos. El colegio CELP y el otro colegio grande que está en el COMSA. El COMSA. Esos son los dos. Recientemente se construyó el Centro Médico Moderno, que tiene más pisos todavía. Pero la regulación tradicional, eso siempre me lo mencionaban mis familiares, es que no podía ser de más de 2 pisos. Recientemente hay unas casas, y saludando a Emilio y José, unas casas que exhiben un tono de nitinismo, ¿no? Sí, Que parecen grandes bizcochos que han sido levantadas por gente muy poderosa, por nuestros gobernantes, seguro, ¿no? Porque tienen esas características. Hay una estética del gobernante que construye. Pudiera escribirse un libro sobre eso, pero ese es otro tema.